Buenas tardes, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Es un gusto saludarlos. Vamos a dar inicio a este culto dominical para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Dios. Vamos a dar inicio escuchando un preludio a cargo de nuestro hermano Sergio Casina. Les pido de favor que estemos en actitud de oración. A continuación leeremos el Salmo 95, del 1 al 3. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Señor Dios y Padre, te damos las gracias, mi amado Rey, por este tiempo que nos permites reunirnos para honrar y glorificar tu santo nombre. Te pedimos, Señor, que llegue a ti este culto con agrado, Padre Santo, porque te lo pedimos humildemente en el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.
tendremos la lectura devocional que se encuentra en Isaías 42, del 10 al 17. Cantad a Jehová un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar y cuanto hay en él. Las costas y los moradores de ellas, alcen la voz el desierto y sus ciudades. Las aldeas donde habita Cedar, canten los moradores de Selah, y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo. Den gloria a Jehová y anuncien sus loores en las costas. Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo. Gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Desde el siglo he callado, he guardado silencio y me he detenido. Daré voces como la que está de parto. Asolaré y devoraré juntamente. Convertiré en soledad montes y collados. Haré secar toda su hierba. Los ríos tornaré en islas y secaré los estanques. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanuras. Estas cosas les haré y no los desampararé. Serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos y dicen a las imágenes de fundición: vosotros sois nuestros dioses. Amén. Veo de Cristo la sonrisa.
besos de libertad, grande gozo maravilloso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz, grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy y alabanzas a Jesús. Por su gracia la gloria doy, gozándome la luz, grande gozo maravilloso. Paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz, grande gozo siento en mí. A continuación haremos una oración de intercesión. Mi Dios y Padre Celestial, te damos las gracias porque nos permites orar los unos por los otros. Te rogamos, Padre, por todos los enfermos y te suplicamos que tu mano de poder les unja y les levante victoriosos de toda enfermedad. Asimismo, te suplicamos por la situación tan difícil que están pasando algunas personas debido a todos los desastres naturales. Te pedimos que les bendigas de gran manera y asimismo te rogamos por todos los gobernantes para que les des sabiduría y guía y puedan gobernar conforme a tu preciosa voluntad. Te pedimos por todos aquellos que tienen necesidad de un trabajo, Padre, que tú suplas sus necesidades y les concedas un trabajo. Depositamos esta tu iglesia en tus preciosas manos para que haya avivamiento, crecimiento espiritual y nos des guía y sabiduría para honrar y glorificar tu santo nombre. Te pedimos por el consistorio, te rogamos que les des conocimiento de tu palabra y les bendigas para tomar decisiones correctas. Y asimismo por el pastor que ha de venir a pastorear nuestra iglesia, que tú lo prepares, Padre, para que sea un siervo fiel y un instrumento en tus preciosas manos. Porque todo esto te lo pedimos con acción de gracias y por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hola hermanos, buenos días. En esta mañana quiero ofrendarle a nuestro Dios un canto de gratitud por haberme permitido cumplir un año más de vida. Doy gracias a Él por sus cuidados, por su amor eternal. Doy gracias a Él por su misericordia y su gracia infinita en mi vida. Deseo que este canto sea también de bendición para ustedes. Sé que Cristo me ama.
alienta, cuando triste me alienta, me brinda gozo que es celestial, me inspira, su presencia me inspira, mi alma dulce es la vida, todo es por Jesús. Tendremos la lectura bíblica que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1, del 1 al 12. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han presenciado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Amén. Escuchemos con atención el mensaje de la palabra de Dios con el tema El gozo de la salvación, que está a cargo del presbítero Enrique Aguirre Aguilar. Muy buenos días, mis amados hermanos. Un gusto, en verdad, poderles saludarles a la distancia. Un abrazo fraterno a todos y a cada uno de los hermanos de la Iglesia Nacional Presbiteriana Betel de Jalapa, Veracruz, agradeciendo a Dios por la oportunidad que nos da para poder compartir con ustedes en este Día del Señor una reflexión, una exposición de la palabra de Dios. Un gusto y un agradecimiento a nuestros hermanos del consistorio que con mucho gusto y confianza nos permiten poder predicar en este día. Amados hermanos, estamos viviendo situaciones complejas, difíciles. Por un lado tenemos la pandemia, por otro lado tenemos los sismos, en otro lado tenemos la inseguridad, la inseguridad social, política, ¿por qué no decirlo? Compleja, hermanos. Sin embargo, los cristianos miramos de una manera diferente. Sí, no podemos hacernos a un lado.
No podemos, como se expresa en algunas ocasiones, hacernos de la vista gorda. No, vemos la situación, vemos lo complejo que está. Sin embargo, la Escritura nos da un panorama más amplio. La Escritura nos revela esperanza, nos revela vida, nos revela poder de Dios. Y es ahí donde la Escritura nos lleva. Cuando abrimos las Escrituras, ellas nos llevan a aquel que es todopoderoso. Vamos, hermanos, quisiera compartir con ustedes este tema que le pusimos como título felicidad y salvación, o gozo y salvación. Gozo o felicidad y salvación. Está basado en el texto de primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 6. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos, y después de la oración leeré el texto de las Escrituras. Señor y Padre, tu palabra es vida, tu palabra es esperanza, y confiamos, Señor, en tu bondad, que hoy nos has de guiar e iluminar por la enseñanza pastoral y apostólica que dejó plasmada este siervo tuyo, el apóstol Pedro. Confirma tu palabra, Señor, úsanos para la exposición de ella y que nuestros corazones estén ávidos de escuchar el mensaje de tu palabra. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Dice la Escritura, amados hermanos, en el texto que mencioné, primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 6, dice de esta manera: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Amados hermanos, el apóstol Pedro, de una manera pastoral, pero también apostólica, insta a los cristianos del primer siglo. Pedro está hablando a la iglesia del primer siglo, a la iglesia perseguida, a la iglesia que estaba siendo afligida, a la iglesia que había perdido familia, a la iglesia que había perdido casa. Dicen que son los expatriados. La persecución estaba fuerte. Bueno, pues a esos que salieron, que tuvieron que salir por la persecución, por las tribulaciones, muchos de ellos tuvieron que abandonar casas, lugares de trabajo, abandonar y dejar familia por la persecución. Pedro, en esas circunstancias, él que había vivido, que había estado y había bebido y había aprendido mucho del Señor Jesucristo. Recuerden que él fue uno de los apóstoles de Jesucristo. Pedro, al recordar todas las enseñanzas, todo lo que su maestro Jesucristo le enseñó, ahora Pedro lo plasma a estos hermanos que como usted y como yo, hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos, estaban viviendo situaciones muy complejas. Es un mensaje de esperanza, un mensaje de un futuro mejor. Dice el apóstol Pedro, después que saluda a la iglesia,
a los que estaban pasando por aflicciones, dice el apóstol Pedro en el versículo 2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Amados hermanos, si hay aflicciones, si hay necesidades. Mencioné al principio, hay dificultades. Estamos, podríamos decirlo, encajonados. Por un lado tenemos la pandemia, por otro lado tenemos los huracanes, por otro lado tenemos los sismos, por otro lado tenemos la destrucción social, económica, política. Entonces estaríamos así como lo estuvo el profeta Daniel en el horno de fuego, en el horno de la prueba. Sin embargo, el apóstol Pedro, de una manera extraordinaria, pastoral y profética, dice: son ustedes los elegidos. Son ustedes los que han sido llamados. Son ustedes los que Dios ha escogido para que sean su pueblo. Pedro concuerda muy bien con el apóstol Pablo, allá en el texto de capítulo 1 del libro de Efesios, cuando Pablo dice que somos predestinados, que somos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Y no solamente Pedro, no solamente Pablo, también el gran profeta Isaías, capítulo 41 de Isaías. Isaías también dice: te llamé y te traje desde los confines de la tierra y te dije, mi hijo eres tú, te deseché y no te desampararé. Amados hermanos, esta enseñanza, cuando uno entiende que en medio de toda esta situación que hemos estado viviendo, hay algo que nos hace diferentes, que somos elegidos de Dios desde antes de la fundación del mundo. Ahí empieza el apóstol Pedro a establecer su enseñanza y su esperanza y su consuelo para la iglesia que estaba viviendo momentos de tribulación. Sigue diciendo el apóstol Pedro: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice Pedro, nos apartó. Él aplicó la elección a nuestras vidas. O sea, fundamenta la elección de nuestras vidas con un propósito: ser obedientes. Un hijo de Dios, amados hermanos, cuando entiende que ha sido escogido por Dios y que ha sido apartado por la obra del Espíritu Santo, santificación. Somos santos, es decir, apartados por el Espíritu Santo, con un propósito: sé obediente, nada más. Obedece a las promesas de Dios, obedece al poder de Dios, obedece a lo que Dios ha hecho por ti. Solamente hay que obedecer. En estos momentos tan aciagos, hermanos, la obediencia cristiana a Dios es un fundamento muy importante. Así que somos elegidos por Dios para ser apartados con el fin de ser obedientes. Obedece a Dios. Y esta obediencia, hermanos, solamente está fundada en la obra perfecta de Cristo. Aquel cristiano que confía en Jesucristo tiene la esperanza de ser obediente, porque sabe a quién ha creído. Pedro sabía que poniendo su fundamento, poniendo su vida en la obra perfecta de Cristo, sabía que Pedro iba a obedecer. Y una persona que obedece, un cristiano que obedece, es un cristiano que ha sido elegido desde antes de la fundación del mundo. Después el apóstol Pedro sigue diciendo en el versículo 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Otro de los puntos, después de que somos elegidos y llamados y apartados por Él, nos da la seguridad por la obra perfecta de Cristo, por el sacrificio perfecto de Cristo, que somos renacidos. En otras palabras, somos hechos nuevos.
Mire, hermana, hermano, qué confianza del apóstol Pedro. ¿Cómo le empieza su disertación? ¿Cómo le empieza su carta? ¿Cómo empieza su exhortación y su consuelo y su esperanza para los que estaban sufriendo tribulación? Es importante, dice Pedro, que tengan conciencia de que son renacidos, han experimentado el nuevo nacimiento. Pedro fue uno de los apóstoles que negó a Cristo y que cayó de esa situación, cayó. Pero después Dios lo restauró, Dios lo volvió a instalar como apóstol. Pedro sabía muy bien que en la gracia de Dios nos hace nuevos. A todos aquellos que ha elegido, nos hace nuevos, nos hace diferentes. Es decir, pensamos diferentes. Ya no pensamos como el viejo hombre, ya no pensamos negativamente, pensamos ahora positivamente. En medio de la tribulación, en medio de todo lo que estamos viviendo, amados hermanos, amadas hermanas, ¿sí? Un cristiano que ha nacido de nuevo piensa diferente, actúa diferente. No entra en pánico, no entra en desesperación, no entra en fatalismo, no, piensa diferente, piensa que hay una esperanza. Mire lo que dice el apóstol Pedro: renacidos con un fin, para una esperanza activa, una esperanza viva, una esperanza que no se muere. La esperanza que tiene usted, que tengo yo, amado hermano, amada hermana, solamente la puede experimentar alguien que ha nacido de nuevo, alguien que ha recibido el llamamiento de Dios, alguien que ha dicho: Señor, creo en ti. Alguien que ha cambiado su vida, que ha pasado de muerte a vida, entonces está dispuesto a creer y a confiar en esa esperanza viva, esa esperanza activa. La esperanza que nos pueden dar los amigos, la esperanza que nos puede dar el dinero, la economía, el gobierno, se acaba, se agota. Pero la esperanza que Dios nos da es viva, inagotable, no se acaba, no se acaba. ¿Por qué? Porque esa esperanza viva está fundada en la obra perfecta de Cristo. Esa esperanza activa que jamás se va a acabar, porque está fundada en promesas. La esperanza que Dios nos da es viva porque está fundada en las esperanzas, en la esperanza que Dios nos da, de que somos sus hijos, que somos sus elegidos. Y esta esperanza está fundada en la obra perfecta de Cristo. Es decir, dice Pedro, en la resurrección de Cristo. Recuerde, amada hermana, amado hermano, Cristo en la cruz, pero que esa cruz ya está vacía. Ahí nos redimió, nos restauró, ahí nos volvió a comprar. Pero en la resurrección, en la tumba, pero que ahora es una tumba vacía, ahora Cristo al resucitar, ahora puede mantener una relación con usted. Cuando Cristo resucitó, empezó a tener relación con sus apóstoles, con sus discípulos. Dice que por 40 días estuvo manifestándose en diferentes lugares y en diferentes momentos y con diferentes personas. Ahora Cristo, hermano, a través de su resurrección, se relaciona con usted, se relaciona con su hijo, se relaciona conmigo, se relaciona con su pueblo, cualquier que sea la circunstancia. Era una esperanza muy grande, hermanos, que el apóstol Pedro está fincando en nuestros hermanos que habían sido expatriados, habían sido perseguidos y tuvieron que salir por esa misma razón. Pero Pedro no lo deja así. Dice el versículo 4, ok, eres elegido, eres santificado para que obedezcas, pero también eres una nueva persona, un nuevo ser humano. Y como ser humano nuevo, restaurado en Cristo Jesús, tienes una esperanza que jamás se va a acabar, jamás se va a agotar.
¿Con qué propósito? Dice Pedro, para una herencia. Amado hermano, estas palabras nos alientan demasiado y mucho. Estas palabras nos abren un panorama mucho más grande de lo que pensamos e imaginamos. No cabe duda, amados hermanos, que la Escritura, el Evangelio de Jesucristo, nos hace ver de una manera totalmente diferente. El Evangelio de Jesucristo nos hace ver con más amplitud. ¿Por qué? Porque nos ofrece lo que es nuestro. Nos ofrece lo que nos pertenece. ¿Y qué es lo que nos pertenece? Dice Pedro de una manera maravillosa, una herencia. Todo te pertenece. Y es una herencia, dice Pedro, no es una herencia pequeña, es una herencia grande. Una herencia que no es para que la vivas en el futuro, no, es una herencia para que la empecemos a vivir en el presente. En estos momentos complejos, en esos momentos que parecen a veces oscuros, es para que usted empiece a disfrutar todo lo que Dios le ha dado a usted. Y lo que Dios le ha dado a usted, para empezar, es vida. Dios le ha prometido estar con usted. Y esta herencia no se contamina. Dice Pedro, esta herencia es incorruptible, no se contamina, no se mancha y no se marchita. Hermanos, es una esperanza muy grande, ¿verdad? Saber que lo que Dios ha preparado para nosotros, con cuidado, protección, cobijo, auxilio y finalmente vida eterna, no se marchita, no se agota y no se contamina. Es para usted, es para todos aquellos que han sido elegidos. Así que, amadas hermanas, hermanos, el apóstol Pedro, cuando ve que el pueblo estaba siendo afligido, porque no era sencillo lo que estaban viviendo, Pedro va con este sermón y le dice al pueblo del Señor, versículo 5, que son guardados por el poder de Dios. Nos lleva el apóstol Pedro, nos lleva desde la elección hasta la protección. Si eres elegido, eres criatura nueva. Y si eres criatura nueva, eres obediente. Y si obedeces es porque has nacido de nuevo. Y si has nacido de nuevo, tuya es la esperanza. Y si tienes esperanza, tuya es la herencia. Y si has recibido todo eso y todo eso te lo apropias, entonces no te preocupes. Eres guardado, eres protegido bajo la dinamis de Dios. Pedro usa una frase que usa también el apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es dinamis, es dinamita de Dios. Y Pedro en este pasaje usa la misma expresión que usa Pablo, que sois guardados por la dinamita de Dios, la dinamis de Dios, la fuerza de Dios, la explosión de Dios. Recuerda que la dinamita cuando explota tiene fuerza, pero también se extiende. Entonces el poder de Dios tiene mucha fuerza, pero también es expansivo. Cubre, guarda con poder. Así que a usted y a mí, amado hermano, amada hermana, nos guarda, nos protege, nos auxilia la dinamita de Dios. La dinamita de Dios. Solamente hay que un requisito muy pequeño, pero muy grande. Dice Pedro, la fe. En esto media algo, la fe. Esa fe con la cual Dios nos ha creado. Todo ser humano
tiene fe. Unos la tienen desviada, unas la tienen transformada y en obediencia. Así que esa fe, hermanos, solamente hay que ponerla en las promesas de Dios, que somos guardados bajo el poder de Dios. Y Jesús lo dijo: toda autoridad y toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28, a partir del versículo 18. Toda potestad, toda autoridad, todo poderío me es dado en el cielo y en la tierra. Y termina el capítulo diciendo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No pierda ese objetivo, no pierda estas enseñanzas de las Escrituras. Sí estamos viviendo momentos complejos, sí hay falta de economía, sí hay inseguridad, sí hay mala política, sí hay COVID, sí hay terremotos, sí, pero amado hermano, amada hermana, sobre todo eso, ¿sí?, brota el poder de Dios, la dinamita de Dios. Y ese es un privilegio que todos los hijos de Dios, todos los que hemos nacido de nuevo, tenemos la bendición de hacerlo nuestro, hacerlo propio. Así que, amado hermano, las pruebas son buenas cuando lo vemos desde la perspectiva del Evangelio. Las pruebas son buenas. ¿Por qué? Porque destruyen la incredulidad. Cuando uno es probado, el cristiano que es probado, es llevado, como fue el profeta Daniel llevado al horno de fuego, allá en Daniel capítulo 3. ¿Recuerda usted cuando Daniel fue llevado al horno de fuego? Ahí en el horno de fuego estaba el ángel de Jehová. Dios mandó a su ángel. Y cuando el rey Nabucodonosor le pidió respuestas a Daniel, le dijo: el Dios Todopoderoso, al cual servimos, Él nos va a librar del horno de fuego. Y aún de tu mano, oh rey, nos librará. Y efectivamente, lo libró. Dios estuvo con Daniel ahí en el horno de fuego. Dios ha estado con nuestros hermanos en el pasado. Ha estado con nuestros hermanos en el tiempo de esta dispersión. Pero también está hoy con nosotros. También está con usted. Este Dios que es poderoso está con usted. Recuerde nada más una cosa, hermano, hermana. La herencia que Dios le da, nadie se la quita, no se marchita, no se acaba, no se contamina. Esa herencia, hermana, es una esperanza viva. Y esa esperanza viva es para usted que ha sido nacida de nuevo. Y si ha usted nacido de nuevo, entonces usted obedece. ¿Por qué? Porque Dios la eligió desde antes de la fundación del mundo. Amado hermano, amada hermana, concluimos con el versículo 6. En lo cual ustedes se alegrarán. Coma. Por eso el tema lo titulé Gozo o felicidad y salvación. Cuando sabemos que estamos en las manos de Dios, porque la Escritura nos lo enseña, entonces hay gozo y hay alegría. Muchos hermanos cantaron himnos, muchos elevaron un canto de alabanza cuando fueron llevados a las hogueras. Muchos cuando tuvieron que ser decapitados. Muchos por causa del Evangelio tuvieron que ser perseguidos. Pero cuando salían de sus hogares perseguidos, se alegraban mucho. Muchos en las hogueras, en la estaca. El mes que viene celebraremos los años 500, más de 500 años ya de la reforma religiosa del siglo XVI. Y muchos de ellos, muchísimos hermanos, cuando estaban en la estaca, un Guido de Bris, un
Guillermo Teindel, que fueron quemados, cantaban alabanzas a Dios. ¿Por qué? Porque sabían que su herencia ni las llamas se los podían quitar. Así que, amada hermana, amado hermano, dice el apóstol Pedro, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora, por un poco de tiempo, es necesario, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y la prueba, amado hermano, es una gran bendición, porque es una oportunidad para creer en las promesas de Dios. Las pruebas son una gran oportunidad para buscar y confiar al Dios del cielo y de la tierra. Las pruebas son una gran oportunidad para poder proclamar a aquel que es poderoso. Las pruebas son una gran oportunidad para honrar y glorificar a nuestro Dios. Amado hermano, amada hermana, le comparto este breve mensaje de la palabra de Dios, deseando que le sea de gran bendición. Dios le bendiga y muchas gracias. Vamos a terminar con una oración a nuestro Padre. Señor y Padre nuestro, en el nombre de Jesús, rogamos que confirmes tu palabra apostólica que hemos escuchado a través de este siervo tuyo, Pedro el apóstol, Señor, en esta carta maravillosa que nos ha confortado y nos da aliento para seguir adelante. Te pedimos, Padre, que confirmes tu palabra, pues tu palabra en las Escrituras es verdad. Y ahora, Señor, como lo dijo el profeta, ahora así lo haremos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Gracias, hermanos. Dios bendiga. Mi celda ya es
Llegó el tiempo de ofrendar a nuestro Dios. A continuación en pantalla aparecerá el número de cuenta y la clave interbancaria. Oremos. Señor Dios y Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Padre eterno, por tus bendiciones y porque has provisto a nuestra vida lo necesario. Te pedimos, Señor y Padre, que bendigas estas ofrendas y las manos de quien nos ha de administrar. Te damos infinitas gracias por el dador alegre, pero también te pedimos, Padre eterno, que bendigas a quien no puede ofrendarte. Gracias te damos en el precioso y bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Ahora tendremos la oración final de bendición a cargo del presbítero Enrique Aguirre Aguilar. Amados hermanos, les invito a inclinar su rostro, a orar y recibir la bendición del Señor. Padre, muchas gracias por este día, un día, Señor, de reposo, un día de refrigerio para nuestros corazones y un día, Señor, donde aprendimos de la esperanza que tú tienes para cada uno de nosotros. Te ruego, Señor, que tengas con bien a tu pueblo, que recibas, Señor, con agrado la obra de sus manos y que los libres de todo peligro, Señor. Y todo esto te lo pedimos en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesucristo. Ahora, pueblo del pacto, recibir la bendición. Que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo,
el amor del Padre y la comunión, el cuidado y la providencia del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, con sus familias, en lo que emprendan y con todo el pueblo del Señor, desde ahora y para siempre. Por la sangre del Cordero Eterno, reciban la bendición. Amén. Después, Señor, de haber tenido aquí, de tu palabra la meditarás a nuestro canto. Hola, muy buenas tardes. Dios les bendiga, amados hermanos. Yo soy el pastor Enrique Aguirre Aguilar. Tenemos ya algún tiempo en el trabajo pastoral, aproximadamente unos 22, 23 años. Yo estudié en lo que es anteriormente el Seminario Teológico Juan Calvino, ahora Universidad Juan Calvino. Ahí hemos desarrollado nuestro trabajo principalmente en la Ciudad de México. Estuvimos pastoreando la iglesia Betel de la ciudad de Cuernavaca y hemos estado apoyando el trabajo en cuanto a la docencia, enseñanza, y prácticamente ese es el énfasis que tenemos en el trabajo que realizamos: la enseñanza, la predicación y la visitación pastoral, trabajo de acompañamiento pastoral. Ese trabajo lo hemos realizado siempre en compañía y en el apoyo de mi esposa. Ella se llama Samia Victoria Estrada Torres. Mi hijo mayor, Jared Isaí Aguirre Estrada, está cursando la carrera de Historia en la universidad. Mi hija Idelet también está estudiando la preparatoria. Y la más pequeña, Kiara Samantha, ella está en la primaria, está cursando
quinto año de primaria. Es un gusto saludarles, es la familia, ya tuvimos la oportunidad de saludar a algunos hermanos cuando estuvimos en Jalapa. Y bueno, amados hermanos, un gusto saludarles, les presento a mi familia y estamos a sus órdenes. Dios les bendiga rica y abundantemente. Hasta la próxima. Bendiciones. Gracias.